las vísperas de esta final inédita entre Francia y Argentina, una que nos va a decir si Francia puede repetir y si Argentina puede volver a ver la gloria mundialista 36 años después, es un buen momento para recordar lo que Mbappé decía 6 meses atrás a un medio argentino con respecto al fútbol sudamericano. Algo así como que Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan. En base a esto, señores, empiezo aquí en la mesa, ¿qué pensará Mbappé ahora y qué lectura hay que hacerle a estas declaraciones? Bueno, lectura no, lo que hay que hacer es imprimirla y empapelar todo el vestuario de Argentina con ellas, para decirle, mirad lo que tenéis delante y mirad a lo que os vais a enfrentar, porque yo creo que a nivel de motivación puede servir muchísimo esas palabras. También es cierto que son unas palabras dichas hace bastante tiempo y que no están en el contexto del día a día de este mundial, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel de lo que dice Mbappé puede tener su parte de razón, es obvio, porque además creo que la comparación entre Europa y América ahora mismo es un pelín, yo creo, más balanceada hacia la parte europea, creo, aunque sí que es cierto que al final Europa sigue bebiendo del talento de América, y eso es una realidad, porque al final llegan mucho antes que hace unos años y maduran mucho más en Europa, pero creo que ahora mismo Francia estaría un pelín por encima, ¿no? Francia, Alemania, España, Inglaterra, yo creo que está un poco por encima, no mucho, Europa de América. Pero si uno lee esta entrevista completa de Mbappé, está clarísimo que él siente que Sudamérica está como que un paso atrás en su desarrollo y por eso dice esto del fútbol sudamericano, Martín. Es dinero, es inversión. Lo ves en los Juegos Olímpicos, Caro. Los países que más dinero tienen son los que se llaman medallas. Claro. Así de claro. Europa se ha puesto seria en inversión en el fútbol hace 3-4 décadas y los resultados han llegado. Digo, inversión no solo a nivel de selección, a nivel de clubes, de cantera, de campos, de especialistas. Eso, de estudio, de algoritmos, de tecnología aplicada al deporte. Digo, el deporte dejó de ser te gano con la camiseta, te gano con el potrero, con el barrio, con el barro. Eso es muy importante y es lo que rompe un partido. Y por eso las selecciones de Argentina, de Brasil, de Uruguay siguen sacando futbolistas espectaculares, porque tienen algo que no tienen los demás. El barrio, que te da la picardía, que te da esa lectura, que te da lo que tuvo Messi para pasar a Guardiol teniendo 15 años más que él, ¿sí? Claro. Pero evidentemente todo cambia cuando estás hablando de un deporte de equipo. Y claro, también es verdad que Leo llegó con 13 años, que su formación la terminó en el Barcelona, que muchos chicos cada vez salen a edades más tempranas y lo que se le achacaba un poquito a Argentina, y se le achacó alguna vez a Brasil también, es que habían perdido la forma de jugar de siempre, el ADN, el fútbol sudamericano, ¿no? El de Argentina, que creo que lo ha recuperado. Argentina juega hoy a lo Argentina y Brasil nunca ha perdido ese juego bonito, pero es verdad que tiene que ayornarse. Yo creo que Europa sí en eso ha mejorado y ha llegado a Argentina, por ejemplo, con los jugadores que ha tenido, o con Leo Messi, tendría que haber ganado alguna Copa del Mundo a día de hoy. Y no claro, lo ha hecho. y no lo ha hecho. Estaría quizás muy cerca de hacerlo si el domingo logran vencer a Francia y le ponen un granito de arena a este yugo europeo que ha existido en los últimos mundiales en la historia del fútbol. Alex, arranco contigo. ¿Tú crees que hay que buscarle algo a estas palabras de Mbappé, a lo que realmente él piensa de que quizás se sienten superiores de cara a esta final? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que es todo depende del contexto y claro, estas palabras igual las dejó ir Mbappé hace tiempo en una charla con otro motivo diferente, ¿no? Yo no sé si esto, claro, al final es lo que tiene Internet y lo que tiene Twitter y lo que tiene, pues eso, las nuevas tecnologías, que al final todo lo que digas en cualquier momento de tu vida es susceptible de volverte como un boomerang y de pegarte en el momento más inesperado, y eso es lo que le ha pasado a Mbappé, que le han hecho un out of context tremendo. Dicho esto, claro, yo estoy con Rodrigo, yo soy Scaloni y empapelo el vestuario con esa frase,
que no deja de ser cierta, pero también hay que mirar el trasfondo, el porqué, ¿no? Europa está repitiendo con el fútbol el patrón colonial del siglo XIX. Es decir, las grandes compañías están afincadas, que son los clubes, están afincadas en Europa y lo que hacen es extraer el talento de Sudamérica y de cualquier otra parte del mundo, de África también. O sea, es el sistema colonial traspasado al siglo XXI y con el fútbol de fondo. Pero claro, dicho esto, estas declaraciones son, pues eso, un estímulo más para la selección argentina. Me estoy acordando de aquella frase del mítico Preciado, del entrenador del Sporting de Gijón, que quien escupe hacia arriba está condenado a que le caiga, ¿no? Pues eso es exactamente lo que le puede pasar a Mbappé. No mencionemos eso de Gijón porque alguien... Aquí Rodri ya le toca la patatita, ¿eh? Porque estabas en primer plano, pero yo ya estaba soltando la lagrimita y tal, que por cierto, mañana jugamos el derbi a ver si ganamos. A ver, Mauricio, ¿hay chance de que en algún momento se equiparen las fuerzas entre Europa y Sudamérica? No, Mbappé de hecho tiene razón. Suena muy feo y parece ofensivo y todo, pero no dijo ninguna mentira Mbappé. Y no hay posibilidad de que las fuerzas se vayan a equiparar. Las ligas sudamericanas, y es más, podemos incluir las ligas americanas, para dejarnos ir con todo en el tobogán del desprestigio, para meter a la liga mexicana y a la liga de Estados Unidos si quieren. Pero no tiene nada que hacer compitiendo con las ligas europeas. Y, a ver, la principal razón en esta: los mejores jugadores brasileños, los mejores jugadores argentinos, los mejores jugadores colombianos, chilenos, todos van a jugar a Europa. Entonces, Mbappé no dice ninguna mentira. Ya después se podía contextualizar el tema de las eliminatorias, porque creo, no me acuerdo, en ese pasaje alguien le contestó a Mbappé que es mucho más difícil clasificarte teniendo que viajar a la altura de La Paz, jugando en el Monumental de River, teniendo que ir a jugar a Sao Paulo, que pues a veces enfrentar a San Marino, Liechtenstein, y algún otro lugar, ¿no? Algún otro principado. Es verdad, es cierto. Pero también es cierto que cuando te pones a equiparar fuerza contra fuerza, pues el fútbol europeo es más potente que el fútbol sudamericano en el global. Ya después podemos ir país contra país, situación contra situación. Yo creo que, lo primero que pensé fue esto, ¿no? Si ustedes ponen a Italia a eliminarse en Conmebol, ¿se hubiera quedado fuera de 2 Copas del Mundo también? No sé. ¿Quién sabe, eh? Igual sí, ¿Quién sabe? Tal vez sí. ¿Quién sabe? No sé. ¿Quién sabe? No creo que haya una respuesta obvia. Pero también creo el caso contrario. Si tú mandas, por ejemplo, a Colombia o a Chile, que se quedaron fuera de la Copa del Mundo, y lo intercambias con uno de esos grupos, por ejemplo, en el que puede estar, creo que estuvo Portugal, Polonia, y luego te toca un San Marino, te puede tocar Estonia, Letonia. ¿Colombia se puede clasificar al Mundial en uno de esos grupos? Probablemente sí, probablemente también. Entonces, son 2 conversaciones diferentes. El mejor fútbol se practica en Europa, es cierto. ¿Ese quiere decir que cuando juegue una selección europea contra una selección sudamericana va a ganar siempre la europea? Eso no es cierto. Claro. El que respondía a estas declaraciones de Mbappé fue el Dibu Martínez. Y precisamente vamos a presentarles eso, porque él decía: Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar. Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Cada vez que viajas a la selección son 2 días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador, a ver qué tan fácil es para ellos. Barak, ¿qué te parece la respuesta del portero de Argentina? Bueno, me parece correcta. Como dice Mauricio, no hay una respuesta. Hay mucho trasfondo para contestar este tema que es inobjetable, ¿no? Ya aborda Martín el tema económico, ya aborda Alex el tema social e histórico, ya aborda en parte también Mau el tema numérico, y yo me quedo con el tema matemático, ¿no? Porque estamos de acuerdo con todo lo anterior. No perdamos de vista que Europa tiene 55 países, de los cuales 11 son muy buenos representantes del fútbol europeo, aproximadamente 10, 11, 12, saquen a quienes ustedes quieran, pero no hay más de 11 o 12, realmente equipos competitivos, ¿no?
no deja de ser el 20%. El otro 80% son equipos malos o casi amateurs. Y también repártanlos como ustedes quieran. En Sudamérica hay 10 selecciones, de las cuales 2 son extraordinarias, una o un par, ¿no? Uruguay y Colombia suelen ser sumamente competitivas, y hay algunas que van y vienen, ¿no? Chile, Ecuador, que no están mal. Si lo vemos desde el punto de vista, la cantidad de selecciones que hay en un lugar y en otro, ¿no? Y la proporción de equipos buenos y malos, es mucho mejor la de Sudamérica, mucho mejor. Es verdad, eso es una manera de verlo un poco más llevada a lo que está ahí, lo que se presenta y lo que es la competitividad entre estas dos confederaciones. Pero, esta final, dentro de todo, va a ser ese enfrentamiento, es a lo que se refiere Mbappé, porque si nos llevamos por lo que dice Mbappé, entonces Francia va a ganar esta final. Entonces, ese es el momento que tiene Argentina para demostrar que sí, ellos tienen más recursos, ellos tienen más desarrollo, ellos le invierten más y le ponen más esfuerzo y tienen proyectos y procesos. Es que a mí, hablando de eso, y perdona que os interrumpa, pero lo que dice Dibu Martínez me parece un poco demagogo, y lo digo abiertamente. Si tan difícil, o sea, ¿qué culpa tenemos los europeos de haber nacido en Europa? O sea, le compro el... No, él no lo está diciendo como culpa, dice sí, que sí no es tan fácil, que el contexto también condiciona. Obvio. Y eleva un poco el nivel de dificultad. Y también lo dijo Messi, hablando del calor que pega en Colombia. Pero es que por esa regla de 3 es lo que te diría Mbappé, dice, oye, pues yo que tengo culpa de haber nacido en Francia, sí, que es más complicado, es obvio, que hay más inversión en Europa también, que América se está quedando un poco anclada y que por eso precisamente los talentos se van antes. El mejor ejemplo es el de Leo Messi o el del propio Dibu Martínez, claro, que en 2000 y pico, sin haber jugado profesionalmente en Argentina, arrancó y se fue para el Arsenal, o sea... Sí, pero el tema es que Sudamérica nada más tiene ¿cuántas potencias? 2. No, pero bueno, Uruguay también ganó un mundial, sí, pero ya. Sí, pero se trata de, yo creo, Caro, de recursos. De recursos de dinero, invertidos en capacitación. Digo, también es verdad que hablas de selecciones que todos sus futbolistas juegan en Europa. Todos. Entonces, ¿qué es lo que falla? Para mí lo que falla es cómo construir un equipo a partir de un grupo de muy buenos futbolistas que además han terminado de coserse como futbolistas en las mejores ligas europeas. Y en base a eso, siento que los europeos también le han perdido el miedo a estos jugadores sudamericanos que militan en las principales ligas de Europa porque los conocen. Sí. O al revés, ¿no? También se puede dar al revés. Yo más bien creo que puede ser al revés. Yo creo que hoy, por ejemplo, vimos el caso de Ecuador en esta Copa del Mundo. Fue un equipo que jugó sin complejos. Ya después puedes jugar bien o mal, pero fue un equipo que jugó sin ninguna especie de complejo. Y más allá de que Ecuador tampoco tiene tanto futbolista en Europa, pero salen, conocen otro fútbol, tienen otro tipo de experiencias. Y eso te curte para volverte mucho más fuerte ante circunstancias más difíciles. Yo también, ahora que los escuchaba, me entraba una ligera preocupación. Y esto no es nada más un tema del fútbol, es un tema en general de la sociedad, pero me voy a limitar al fútbol, donde aquellos que son ricos y poderosos con el paso del tiempo se hacen cada vez más ricos y cada vez más poderosos. Y los que sufren para poder tratar de tener otro estatus son cada día más pobres y más débiles. Y yo veo hoy el caso de Argentina y Brasil, que históricamente han sido los mandones en el fútbol sudamericano. Está bien, en todos lados hay equipos mandones, no puedes tener 4, 5, 6, 7 equipos que sean fuertes. Pero yo sí creo que con el paso de los años, si no cambia algo en el mundo del fútbol, las diferencias entre Brasil, Argentina y el resto de las selecciones de CONMEBOL se van a notar más. Se van a notar más como por ejemplo pasa en CONCACAF. Las diferencias entre Estados Unidos y México históricamente con respecto a los otros países centroamericanos son cada día más obvias, porque unos países tienen más recursos y cada vez más, y otros tienen menos para invertir y por lo tanto desarrollan menos futbolistas. Lo traigo al caso de CONCACAF para compararlo también con cosas que están cerca. Y luego hay excepciones, como Canadá. Lo que pasa es que Canadá también tiene billete, Canadá también tiene dinero. Sí. Y contrataron a gente lo suficientemente capaz para decir, oye, puedes traer a este futbolista que tiene pasaporte canadiense, pero se hizo en el fútbol de Italia. Puedes traer a este futbolista que tiene pasaporte canadiense, pero se hizo en el fútbol de Alemania. También. Claro, exacto. Entonces, Mau, mira, las clases sociales se van a ir separando cada vez más.
Yo creo que no, me quedé un poco corto con el tema de los recursos, y voy a corregirme un poquito. Tiene que ver con los recursos, tiene que ver con la cultura futbolera de cada país también, ¿eh? Claro. Tiene que ver con lo importante que sea el elemento fútbol dentro de una cultura. Y además a veces puede ser contraproducente. Yo creo que la sobrevaloración del fútbol como un elemento cultural a la hora de competir te juega en contra. Está en el caso de Francia, que para Francia el fútbol es importante, pero no es tan importante, y están como juegan muy liberados los jugadores de Francia. Claro. Son buenísimos, se preparan bien técnicamente, y luego hay un tema, y ahí vamos a meternos en un lugar espinoso, pero es así. Uno ve cómo funcionan las federaciones de nuestros países y ve cómo funciona la federación de los países europeos. Y uno entiende por qué el retraso. El nivel de profesionalismo, el nivel de cómo están armadas, de qué manera eligen los hoteles, los campos de entrenamiento, la gente que trabaja dentro de las federaciones, y hay un nivel totalmente diferente, es abismal la diferencia. Y ahí también el jugador que le pasaba a Argentina, cuando Leo Messi viajaba de estar en el Barça y llegaba a la Asociación de Fútbol Argentino y veía cosas, los hoteles que reservaban, los campos de entrenamiento, la tecnología, los vestuarios, los utilleros, había un combo ahí, cómo se entrenaba en la máquina, y decía, ¿qué pasa acá? Total. Había era el día y la noche, y esto evidentemente también resiente un futbolista que viene de un fútbol extra competitivo, que entrenan mucho, que entrenan de una manera muy especial, que están desarrollando un I+D de prácticas, de entrenamientos, de todo. Están pensando en el futuro y llegan a un sitio en donde está años luz. Claro. Yo creo que es más complicada la eliminatoria de Sudamérica, quizá por el contexto, precisamente por todo lo que explicaba el Dibu Martínez en esa declaración que hemos leído, que no la europea, que sí que tienes el problema, entre comillas, de que solo el primero de cada grupo clasifica, pero luego tienes el segundo que juega unos playoffs, y hay mucha diferencia normalmente entre los dos primeros de cabezas de serie de un grupo y el tercero ya en discordia, que como bien ha dicho Mau, pues puede ser un Moldavia, puede ser un Lituania, puede ser cositas así que son bastante más asequibles. Aquí todo el mundo tiene su punto de vista. Yo creo que Mbappé, quizá para salvar esas declaraciones, podría haber tirado más por el fútbol de clubes, que sí que es cierto que la competitividad está a años luz en el fútbol europeo que el fútbol sudamericano, pero en selecciones yo no lo veo así, sinceramente, porque es muy complicado esto de que solo 4,5 consigan el pase para el Mundial en una fase de eliminación de 10, una liga, en liga real, de 10 equipos a ida y vuelta, en escenarios tan complicados como La Paz, como Ecuador. Entonces, yo creo que ahí Mbappé no tiene razón. Y que sí, que en la Nations League te enfrentas con Inglaterra, te enfrentas con España, te enfrentas con Alemania cada 2x3. Sí, eso está claro, pero el roce que tienen en Sudamérica a otro nivel y con otro contexto, yo creo que es igualable, como mínimo igualable. Otra cosa es el tema de clubes, donde no hay discusión por lo que os decía antes, claro, porque hay esa absorción, esa extracción, siguiendo el modelo colonial de los clubes europeos, llevándose todo el talento. Entonces es imposible que haya una paridad entre el fútbol de clubes europeo y el sudamericano. El fútbol de clubes europeo es una selección mundial, mientras que el sudamericano pues es lo que queda, ¿no? La gente que está irrumpiendo o la gente que ya está de regreso, pero entre medio no hay absolutamente nada. A nivel de selecciones yo no creo que Kylian Mbappé tenga tanta razón. Es como comparar peras con manzana. Ahora, basándonos, Barak, en este mundial donde hubo 13 selecciones de Europa, 4 de Conmebol, ¿tú crees que esto que dice Mbappé o esto de equiparar un poquito más las fuerzas a nivel de competitivo y lo que se vea en la cancha podrá cambiar en el próximo mundial cuando en 3 años y medio tengamos más representantes, más de 32 selecciones? No, porque seguirá siendo un tema de proporciones, ¿no? Habrá más europeos y habrá equipos más mediocres de Europa, ¿no? Es decir, ahora mismo, con el modelo actual, pues solamente Gales, podríamos discutir Polonia, las demás son potencias, ¿no? Cuando sean 48, pues va a haber más Gales y más Polonias, ¿no? Metiéndose al Mundial, y no por eso van a ser candidatos a meterse más allá de octavos de final, cuartos de final, como... Luego nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Te sales Marruecos y es semifinalista, y eso está muy bien en las Copas del Mundo.
pero a largo plazo no veo que cambie y sí creo que hay una constancia en la que Conmebol, insisto, es matemática, ¿no? Conmebol manda 5, pues mete a 2 o a 3. UEFA manda a 13, pues mete a 6 o a 7 a octavos de final y al final acaban los de siempre, ¿no? Pasan los años y sí, aunque en semifinales vemos a Croacia y a Marruecos, y hace 20 años vimos a Corea del Sur y a Turquía. Turquía, por cierto, no volvió nunca a los mundiales, lo seguimos esperando, a ver si con esta ampliación regresan, que se les extraña. Pero a final de cuentas esto es cíclico y aunque de repente hay variantes obvias cada 4 años, pues lo normal es que la final, si es semifinales estén, o sea, en cuartos y en octavos puede haber sorpresas siempre, ¿no? Y en la fase de grupos ni hablar. Pero en semifinales, hasta que pase lo contrario, hemos visto a lo largo de 21 Copas del Mundo, o 22, que es esta ya, que llegados a semifinales hay un momento en el que podemos explicar, ¿no? Y puede ser muy sencillo. Sí, es que Argentina le gana a Croacia porque es mejor, y Francia le gana a Marruecos porque también tiene mejores jugadores. Pero hay un elemento que también está en la Champions League y que lo vemos personificado siempre en el Real Madrid. Hay un momento en el que va más allá de la explicación, es historia, ¿no? Y hay selecciones que en un momento cumbre de semifinales van a ganar, ¿no? Y lo seguirán haciendo hasta que haya alguien que rompe ese paradigma y realmente de una sorpresa más allá de las sorpresas que siempre nos gustan en fase de grupos, en octavos de final o en cuarto. Entonces, con este nuevo mundial de 48 equipos, pues habrá que ver, es nuevo, ¿no? Pero yo creo que la tendencia va a ser la misma, ¿no? Se acabarán filtrando los de siempre, que son, como lo hemos analizado, los más poderosos, los de más recursos, los de más historia, y eso también está muy bien. La verdad es que también está muy bien tener una final, por ejemplo, entre Francia y Argentina, y que las Copas del Mundo al final siempre las acaben jugando los finalistas de siempre y cuando los de siempre sean 10 o 12 equipos, a mí me parece sensacional. Claro, además que la final soñada, Mauricio, ver a Argentina enfrentando a Francia, una final inédita que nos va a presentar este Mundial el próximo domingo. Sí, pero qué triste lo que acaba de decir Barak, la verdad. ¿Por qué? Me lastimó. ¿Te O sea, lastimó? yo no soy una persona que llora por las cosas que dice Barak. Pues si no, habría soltado un océano ya, ¿eh? Me lastimó. No, me lastimó profundamente. Profundamente. Yo sí quería, en este caso particular, una final Argentina contra Francia. Yo sí la quería, la verdad, por supuesto que la quería. Pero eso último que dijo de que ojalá sean los de siempre los que juegan una final, es un golpe al corazón. A ver. De verdad que hay es un golpe al elitismo corazón. ahí, hay elitismo. No. O sea, un elitismo, una fachería también desbordada de parte de Barak, que me pareció innecesaria. No. Innecesaria en el contexto de que tuvimos a un país como Marruecos, a una selección como Marruecos a punto de meterse en una final de Copa del Mundo. Y que compitió además en su semifinal contra Francia. Fue mucho más digna la presentación de Marruecos contra Francia que la de Francia contra Argentina. Cuenta algo que no sepamos para no tratar de hablar más de la cuenta. Es decir, yo justifiqué mi comentario diciendo que nos encanta que haya sorpresas y me parecería muy bien que alguien rompa el paradigma, pero que también que en el fondo, y hay que ser sincero, ahí es la diferencia entre ser honesto o no ser honesto, porque lo que acabas de decir, yo también quería una final. Todos queremos yo quería una final Argentina-Francia, lo dijiste. ¿Por qué No, es que no creo que sea... O Bueno, sea, no si se tú vas y le preocupen, preguntas señores, no a se los marroquíes, preocupen. pues te van a decir, ¿por qué no? No, y cuando México esté en una semifinal, no, yo creo que cuando México esté en una yo semifinal, creo que no puedes meter ¿De todo. Copa Oro? cuando México esté en una semifinal, tú y yo vamos a querer que México avance. El resto del mundo va a querer también que México avance, porque seguramente va a jugar contra una superpotencia y van a querer que pase algo que no suele pasar. Pero llegados a la final, y ahí es que cuando hay que ser sincero, y es una cuestión meramente de costumbre, porque estamos acostumbrados a eso, porque eso es lo que hemos vivido siempre y es lo que más acabamos pidiendo. Si llegados a la final llega México, pues mucha gente que estaba alentando a México en semifinales, no mexicanos, van a decir, puta, es que es la final. No, bueno, pues bueno, es así. Sí, Bueno, pero es así, no no es algo que se puede discutir, es así. Bueno, Ahora, yo digo, a mí me pareció no es triste. triste, A mí me pareció no digo que no sea triste, me triste, pareció triste es, sin duda.